Estamos nuevamente aquí en el ciclo de disertaciones y debates del Movimiento por la Libertad y la República. En esta ocasión estará en uso de la palabra el ingeniero Javier Villate, un experto en temas relacionados al sector eléctrico y uno de los coautores en el tema de la legislación relacionada a la desmonopolización del sector eléctrico en el Paraguay. Un tema actualísimo y de suma importancia para que los oyentes y todos nuestros simpatizantes y todas las personas puedan tener una visión diferente a lo que hoy se tiene, es decir, una visión desde el punto de vista de la idea de la libertad. Para nosotros es realmente un motivo de orgullo contar aquí con Javier, de manera que les dejamos finalmente con él para que nos pueda dar esta interesante conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias Víctor, buen día a todos. Ya que estamos en un auditorio bien reducido, creo que la formalidad es lo de menos, entonces podríamos hacer inclusive hasta ping-pong, darnos ese lujo de hacer pequeños debates inclusive en la presentación. Bueno, el tema básicamente es catalogado dentro de la organización industrial, que fue estudiado también desde el punto de vista del derecho y de la economía, el famoso economics, power economics también, la parte académica. Y si bien es un tema relativamente, no digamos, complejo desde el punto de vista de la dificultad, sí desde el punto de vista de los conceptos. Son varios conceptos que habría que ir repasando justamente en un ambiente como este para ver aquellos enfoques que están predominando, el famoso mainstream del momento, pero las alternativas que también hay. Y sobre todo, los fundamentos teóricos o académicos que podemos acompañar al planteamiento, que de hecho también con un grupo de colegas hemos aterrizado en proyectos de ley específicos. Todos estos conceptos, específicamente de la escuela clásica, la escuela también austríaca, podemos ir dándole aspectos concretos, ¿ya? Para presentarle a los famosos hacedores de política, a los congresistas de tal forma, señores, aquí tenemos una documentación con la cual podemos promover lo que muchos conocen como regulación o desregulación, dependiendo del punto de vista que uno quiera enfocar. Es decir, por ejemplo, para Paraguay tenemos leyes que directamente prohíben el abastecimiento eléctrico por un particular, cosa que en la región y diría en el mundo, toda Europa, recorres América, y esa situación ya no ocurre. Es decir, las leyes eléctricas de los países de Europa, América, donde quieras, excepto Paraguay, lo que hacen es promover la competencia. ¿Y de qué forma? Y bueno, se segmentan en el rubro específico de la electricidad, se segmentan toda la industria en áreas específicas, es decir, los que producen la electricidad, los que transportan la electricidad, aquellos que distribuyen a través de cables y aquellos quienes comercializan. Entonces se divide y se ve perfectamente que es factible la competencia en varios de estos sectores. Normalmente los intervencionistas o los estatistas buscan confundir un tanto como si fuera que es una sola industria desde el punto de vista de la competencia. No, son componentes, hay varios componentes dentro de la industria como áreas, que son esas áreas que les mencioné. Bueno, si bien tengo unas presentaciones que ya parten desde el punto de vista teórico para darle la solidez al tema, ya inclusive desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que regular o desregular la parte eléctrica? Y bueno, porque es un servicio eléctrico o un servicio público, así como el agua, telecomunicaciones, si se acuerdan hasta hace poco. Pero normalmente si vamos profundizando un poco, ¿por qué servicio público? Y ahí entra, por ejemplo, Rothbard, que
destruye ese concepto de que el servicio público es una necesidad para un colectivo que no debería estar sujeto digamos, a su promoción por parte de privados, en tanto que la escuela intervencionista, a través del liberalismo clásico, da los fundamentos para provocar la intervención estatal. ¿Cómo son esos fundamentos? Y ocurren a través de los famosos fallos del mercado, que justamente le da pie esa teoría clásica, liberal clásica, en donde decimos que hay mercado perfecto, que la escuela austríaca desecha por completo. No estamos hablando de ninguna perfección del mercado, siendo que estamos llenos de limitaciones. Cualquier aspecto de la economía es administrar recursos escasos. La parte eléctrica no se escapa de esa regla. Entonces, partiendo ya de esa parte conceptual o filosófica, ¿qué es servicio público? Y luego ahí surgen los justificadores como Samuelson, el amigo de economía, él tiene seguro el libro de Paul Samuelson como libro de cabecera, ¿no? Allá por los 40, Samuelson escribía de que el servicio público, para su definición, y también con James Buchanan, que es uno de nuestras referencias, que es aquel servicio que cumple dos condiciones. Debe ser un producto no rival y un producto no excluyente. Por eso, entonces, para no entrar en esa parte, que si no se nos va a prolongar demasiado, hay debate detrás de todo. Hay fundamentaciones que hay que atender. Tenemos a Stiglitz, que justamente dio sus puntos de vista que sirve al político estatista paraguayo para hacer su fundamentación del por qué tenemos que seguir en el tema intervencionismo en servicios públicos. ¿Y cuáles son esas fundamentaciones? Estamos hablando de 5 fallos del mercado que para la escuela austríaca dar una precisa definición que esos fallos no son tales. Bueno, entonces, yendo de la teoría, vamos a aterrizar ya en algo concreto. Esa es la propuesta que les tengo, para que al salir de esta sala, digamos, bueno, ¿qué me llevo de esta reunión? Una propuesta bien concreta sobre las hidroeléctricas. Tenemos una propuesta general para el área eléctrica, pero con un tema, como dijo Víctor, bien de moda, un tema bien consumido, ya últimamente ya fue digerido, el tema de tipo. Un aspecto de la ley es la parte de comercialización. Y nuevamente, dentro de la comercialización de energía eléctrica, vamos a hablar del tema de ITQ específicamente, pero que es perfectamente aplicado al de Yacyretá. O sea, si hablo de ITQ, estoy hablando de Yacyretá porque son copias idénticas. Entonces, la validez 1 es idéntica para la validez de la otra hidroeléctrica. Obviamente, como les menciono, es un capítulo bien específico. No quiere decir que todo el planteamiento de la ley eléctrica se resuma en esto, al contrario, es una ley mucho más general de donde estamos hablando de. Ayer justamente un amigo me había preguntado, quiero traer con un amigo empresario paneles solares. ¿Cómo se puede hacer en el game también? Lo que quiero hacer es instalar en hospitales, centros de shopping, instalar estos paneles. Podés, mientras que no abastezca comercialmente a un vecino que está al lado. ¿Y por qué? La ley paraguaya, la 966, la ley grande, te prohíbe que vos abastezcas a otros. Vos podés autoabastecerte, es decir, autoproducir, el famoso autoproductor, y vos consumís tu producción. Hasta ahí te permite la ley. Llegamos a ese punto, por ejemplo, en donde en todos los países del mundo eso ya no ocurre. Al contrario, está promocionado. Está bien promocionado el tema de la industria solar, eólica, energía renovable en general. Pero en Paraguay aún tenemos prohibiciones para hacer ese negocio. Un particular, por más que tenga un excelente plan de negocios, vea un producto, integre con
otra tecnología quiera vender a alguien, y está prohibido en Paraguay. Está prohibido. No podés abastecer a un tercero. Bueno, entonces, yendo un poquitito al tema de Itaipú, surgen unas cuestiones básicas. Y esa es una propuesta justamente para Víctor y por supuesto para todos ustedes, para ver si el movimiento puede ir madurando la idea. ¿Cuál es esa propuesta? Fíjese lo siguiente, entre los paraguayos aún no tenemos definido cuál es el problema en Itaipú. A ese punto básico, vos le preguntás, ¿cuál es el problema de Paraguay respecto a Itaipú? ¿Cómo que cuál es el problema? Y no podemos, estamos obligados a ceder nuestra energía, nuestro excedente al Brasil. Ese es el problema. ¿Qué pasa si no está prohibido? No, pero ¿cómo que no está prohibido? Todo el mundo repite eso. Vamos a entrar a demostrar que eso es una falacia. Eso es una mentira. A otra persona le preguntas, ¿cuál es el problema paraguayo en Itaipú? No, y que nos pagan una suma irrisoria. Señor, en el tratado te permite que vos compres tu parte y vendas en el mercado eléctrico brasileño. ¿Por qué decís que estamos recibiendo un monto muy pequeño por... No, pero fíjate, no puedes decir las compensaciones, es porque vos rehusaste a usar tu derecho a comprar tu parte disponible. Porque vos asumirías que tu socio tiene que hacer por vos, tomar el riesgo, tiene su monto, se puede cuantificar, toma por vos ese riesgo y lo vende en su mercado. Y aparte que paga la suma convenida. No es venta, ciertamente, pero vos rehusaste a vender, a comprar y vender. No. Ahí empieza el discurso nacionalista. Le preguntaron a una tercera persona, ¿cuál es el problema de Paraguay y Itaipú? No, lo que pasa es que la geopolítica que en Brasil no nos va a permitir. Perfecto. Probablemente sea cierto eso, que Brasil no tenga intenciones de venderte, pero dice eso el tratado. No, pero aparte de la suposición de una hipótesis no validada por la realidad, creer que el Brasil va a decir no forma parte de una fantasía. ¿Por qué? Vos le pones a una evidencia del discurso de Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en el 2009. Brasil permitirá la comercialización de la energía paraguaya en su mercado. ¿Qué me dice de esta evidencia real? No, pero discurso nacionalista. No, Ludo fuerte. Claro. Patriota Ludo y Lula, los grandes, ¿cómo se llama? Social humanistas de... Exacto. Y vos le decís, el tema de Lugo Lula, por un lado, no es ninguna nota reversal, es simplemente un acuerdo del presidente que no tiene validez, no tiene ratificación parlamentaria. ¿Cuáles son? Todos esos 6 aspectos solamente tomó cuerpo como nota reversal el tema relacionado al aumento del factor de ajuste. ¿Qué significó? Pasar de 120 millones de guaraníes, millones de dólares, globales, a 360. Es el famoso aumento del factor multiplicado. Pero eso también ya lo consiguió Nicanor en su momento, que pasó de 60 a 120. Luego pasó de 120 a 360. O sea, es hasta rutinario ese pedido de aumento, no es la gran cosa. Y el otro logro, por decirlo así, la famosa línea de transmisión de 500 km, que finalmente salió del fondo de José. Bueno, vamos a ver la pregunta básica. ¿Cuál es el problema de Paraguay respecto a Itaipú? Esa pregunta no está respondida. Ahora, no me suena lógico esa pregunta. Todo el mundo hablamos de eso, pero no me suena lógico. Sí,
la naturaleza del problema sabemos cuál es. Sabemos perfectamente que la naturaleza es de carácter comercial. Sabemos qué queremos. Queremos minimizar la tarifa en Paraguay y sabemos que queremos maximizar la venta de lo que sobra al Brasil. Sabemos perfectamente qué queremos. Eso está claro. Pero, ¿qué te impide? ¿Cuál es el factor que te impide? ¿Cuál es el problema real que te impide hacer esos dos objetivos que tenés? Están clarísimos para todos. Y ahí surge lo que mencioné. El tratado te obliga a ceder. El tratado te paga una minúscula fracción por lo que cediste. El Brasil impide que hagas el negocio eléctrico con ellos. Y por supuesto, lo que sí está medianamente claro, no muy definido, es el tema de la venta a terceros. Pero ese tema de venta a terceros ya eliminemos de cuajo. ¿Por qué? En la práctica, Brasil es el cliente mejor considerado en cuanto a los pagos. Si hacemos lo propio con Argentina, vemos que la Argentina periódicamente tiene retrasos en los pagos. Eso, la evidencia es categórica. En cambio, con los brasileños es más serio el negocio de los pagos. No es solamente colocar, sino tener el dinero en la cuenta del Ministerio de Hacienda. Ahí demostró, pero con evidencia contundente, de que Brasil es mejor negociante que la Argentina. Luego, ¿qué opciones tenés? Uruguay, 3 millones de habitantes y prácticamente considerarlo como un mercado es más bien una afinidad ideológica que se dio en aquel momento. No es mercado Uruguay. Al contrario, ellos están exportando ahora temas de energía eólica y otra consideración, que Chile. La cercanía con Chile no es tan próxima. Habría que ver la infraestructura para hacer los famosos swaps de energía, que se va a dar dentro de una institucionalidad que es la que buscamos por la ley eléctrica, a través de empresarios privados que busquen colocarlo. Y la última opción, Bolivia. Con Bolivia no nos une ninguna red eléctrica. Y al contrario, los bolivianos inclusive están tratando de vender, de hecho están vendiendo su energía a Argentina. Están colocando el gas en Brasil, en el mercado de San Pablo. Ahora con Vaca Muerta, cuando empiecen toda vez que puedan sacarle el mejor provecho a Vaca Muerta, consideren que es, creo que la segunda mayor productora de gas del mundo. Vaca Muerta tiene un potencial gigantesco. Entonces, hasta cierto punto, entonces el tema de la venta del commodity de electricidad. Entonces, en la práctica, Brasil es el mejor comerciante desde el punto de vista de Paraguay para vender en la región, en la práctica. Bueno, vamos entonces a la pregunta inicial. Vamos a salir de acá tratando de responder cuál es el problema que tiene Paraguay con su idea de comercializar la energía de ambas binacionales, siendo que ya sabemos todo de que es de carácter comercial. Pero ese problema está en el tratado o está en nuestra mente. Ese problema está en el tratado o estaría en una barrera ideológica. ¿Dónde está ese problema? Vamos a tratar de demostrar que ese problema realmente es una barrera ideológica que está, digamos, estorbando ya los últimos 30 años de este país. Bueno, tenemos lo siguiente. En ITAICU vamos a graficar todo lo que dice el tratado. No hay más cosas que nos diga el tratado. Entonces, en ITAICU produce un único producto que es la potencia. Vamos a tratar de no hablar, electricidad. Entonces, el vendedor es la Intereléctrica y el comprador es ANDE y Electrogas, o aquellas quienes estas indiquen. Es decir, puede ser una tercera, cuarta, quinta compañía.
Además, este es un problema también que tengo en materia ideológica con los sostenedores del estatismo. El tratado dice que el gobierno paraguayo y brasileño puede sustituirle por una entidad jurídica diferente a ANDE. Es decir, lo que hizo Argentina en Yacyretá se inició inicialmente con aguas y energía. De un plumazo, el gobierno argentino lo reemplazó por la Secretaría Técnica de Planificación, luego lo cambió por EBISA, Emprendimiento Binacional de SEA, y últimamente es DARSA. O sea, desde el punto de vista del tratado no hay ningún problema en decir, bueno, de ahora en más, que una de las propuestas, reemplazamos a la ANDE y ponemos por una entidad especializada para la comercialización. No hay ningún problema en el tratado. Bueno, siguiente, por favor. Tenemos entonces que se firman contratos de compraventa. Fíjense acá lo siguiente: el tratado habla de contratos de compraventa. Código Civil Paraguayo, que está reflejado a nivel regional también, no el Código Civil Paraguayo, sino famoso. Acá el doctor Pavón nos puede hablar que tenemos códigos civiles francés, español. Bueno, las cosas muebles, la electricidad para Paraguay es una cosa mueble. Las cosas muebles podrán adquirirse por contratos traslativos de propiedad. ¿Sí? Entonces, la energía generada de IQ debe ser adquirida por los compradores. Acá viene la primera falacia que publica también ABC, todos los medios. Dice que el 50% de la energía paraguaya, el 50% de la energía es de Paraguay, la otra de Brasil. Eso es una mentira. La energía es de IQ. ¿Por qué esa segregación? No, pero ¿cómo si le digo el hecho y el 50% es de Paraguay y 50% de Brasil? Entonces la producción automáticamente es de Paraguay. Esa es una asunción clásica. Porque el tratado dice que tiene que haber negocios de compraventa. ¿Y qué es eso? Trasladarse propiedad. Entonces acá tenemos el primer problema de esto. El tema de la propiedad. Muchos creen que la energía que se genera, la potencia que se genera automáticamente de Paraguay. Y que ahí viene la expoliación brasileña. ¿Entienden, por favor? La compra-venta tiene por objeto transferir propiedad. ¿Lo quiero decir paraguayo? Siguiente, por favor. Bueno, fíjense acá lo que dice uno de los artículos del IPO. Las altas partes, los gobiernos, crean en igualdad de derechos y obligaciones. Hay igualdad de derechos y obligaciones. Lo que puede Brasil puede Paraguay. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a abastecer todo esto? Se hace por división de partes iguales. Se manifiesta la igualdad acá. Se divide en dos partes iguales. Están divididos físicamente 50 Hz, 60 Hz. La mitad de la potencia que pueden producir. Igualdad de derechos. ¿Sí, por favor? Ok, siguiente. Acá viene el mecanismo, cómo viene la mano. Fíjense lo siguiente. Vamos a dividir en tres segmentos, en tres cajitas diferentes. Este es donde dice caja y IQ binacional. Este es la caja registradora de cada uno. La caja de ANDE, la caja de Electrobras. Ahí tenemos la disponibilidad de la energía. Lado paraguayo y lado brasileño. 50% cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace Brasil? Brasil compra su potencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Compra su potencia. Siguiente. Compra toda su potencia. Esto tiene disponible. Pero ¿qué ocurrió acá? Ocurrió transferencia de propiedad entre el vendedor y el comprador. Se transfirió la propiedad. Ahora ya es netamente de Brasil. Para eso, según la definición, hay un pago, una contraprestación de servicio y acompaña un pago. ¿Entienden? Entonces, se convirtió en energía, lo consumió en su territorio y Electrobras le paga al IQ, que es la dueña de la energía. Paraguay hace lo mismo, solamente que Paraguay, con una sola unidad de potencia, ya abastece todo su mercado.
con esto ya consumió todo su territorio. Pero, ¿qué pasa? Y paga lo correspondiente. ¿Qué pasa con el resto? Esto es disponible para Paraguay para que lo compre. Y hasta le obliga. Y Paraguay dice, no, yo hasta acá. Acá cedo mi derecho a comprar. Entonces, dice el tratado que de esta forma, cuando Ande escribió cedo mi derecho a comprar, le pone, fíjense lo siguiente, perfecto, vamos a quedarnos en el partido. Y dice, es importante tener en cuenta, porque aquí se desbarata totalmente esa falacia de que la obliga a Ande a ceder. Fíjense lo siguiente, ustedes van a decidir si es o no obligatorio. Cuando una entidad, Ande, decida, la palabra en rojo decida, no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma, dentro del límite fijado, podrá autorizar a la ITQ a ceder a las otras entidades, la parte que así se vuelve disponible, tanto de potencia como de energía, en el caso mencionado en el 2.4 en las condiciones establecidas. La cesión es opcional, es a pedido de parte. Acá, Ande decidió no comprar y le autorizó, no es que le obliga. Yo no sé si hay una forma de interpretar que esto es obligación. Surge un carácter mandatorio de que lo que no consumimos tiene que ceder. Bueno, vamos a acompañar con más lectura, no termina acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí Ande, ¿entiendes? Cedió y pone la disponibilidad de las otras entidades. ¿Entiendes? Ahí ya está disponible para la otra entidad. No es que no está disponible. ¿Viste? Famoso el discurso de Canese. Luchemos por la disponibilidad paraguaya. Una mentira. Paraguay decide disponibilizar al otro. ¿Por qué? O si no tiene que pagar. Se desobliga del pago. De esta forma le pone a disponibilidad del Brasil o del Electrobras para que el Electrobras compre esta energía. Entonces ahí ¿qué ocurre? Ahí va al sistema brasilero la energía, le llaman excedente, pero es energía no consumida. Excedente es otra cosa. Esta es la energía no consumida. Ahí se convirtió en energía también al sistema brasilero. ¿Lo consumieron? ¿Siete? Consumieron toda la energía no consumida en Paraguay. ¿Y qué pasa ahí? Electrobras le paga al propietario. No, es que ahí viene el desbalance mental paraguayo. Porque, ¿cómo ese dinero no viene en la caja de Ande? Ese dineral, ¿por qué no aparece? ¿Y por qué no compraste? Porque esa es tu propiedad. Vos decidiste de ceder tu derecho. ¿Por qué te va a venir un dinero que no te pertenece? Entonces se va al propietario, a ITQ. Y aparte el siguiente, se le da la compensación, menor monto, a Paraguay por tener esa gentileza de ceder, digamos. Entonces eso es lo que ocurrió. ¿Cuál es una opción? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la opción liberal, con una visión liberal también? Siguiente. Fíjense lo siguiente. Pequeño cambio. En la comercialización de las binacionales ya no está Ande, ya está una comercializadora que puede ser estatal, digamos, no, es difícil absorber que sea una SA directamente. Argentina lo tiene, Televisa, una SA, el ARSA, SA, bueno, perfecto, que sea estatal, perfecto, para que sea diferente, Ande, especializada y focalizada en la comercialización. ¿Qué va a hacer? Va a organizar sus vainas. Como lo dice, por ejemplo, Ronald Coase, que en Estados Unidos también el tema de venta de bloques de frecuencia costó muchísimo. Ronald Coase en su paper de 1959 ya había recomendado
que la subasta de los bloques de frecuencia de telecomunicaciones debe hacerse por subasta, ¿va? Es lo mejor. ¿Por qué? Y porque el que más lo valora va a pagar la suma. Ese es el punto de equilibrio. Y recién se implementó, miren, 1960, el paper de Ronald Coase, 1994, la primera subasta en Estados Unidos de bloques de frecuencia. ¿Por qué? Y había políticos que tenían su propia radio, ya saben la historia, ya saben más aparte. Que había congresistas, señores, no, pero me van a arruinar el negocio. O sea, el mundo ya pasó por lo que nosotros todavía no pasamos. Acá le arruinamos, creo que mañana hay una pequeña publicación mía en ABC sobre este punto. Fíjense en esa parte cómo describió el fundamento de pongo dinero a la pérdida que van a tener muchos compatriotas en este negocio. Inclusive ahí ocurre el famoso equilibrio de Nash. ¿Por qué? Y en la directiva de ANDE, que vende energía de Acarael al Brasil sin problemas, hay un buen monto de dinero que se iba a perder si ya se hacía este negocio de comercialización legal o subasta de equipo. Iba a afectar ese negocio. Y como cada uno de los gerentes estaban maximizando sus propios beneficios, no tenían estrategias mejores para abandonar ese equilibrio. Entonces es un equilibrio muy fuerte. El Nash ya lo describe. Entonces, o sea, hay una fundamentación teórica de por qué no hubo comercialización de ITQ. Bueno, estamos acá. Reemplazamos a la ANDE, ponemos un subastador especializado, abrimos el mercado. Vienen los brasileños, los argentinos, los paraguayos, de la región, quien quiera, mercado abierto, se subastan los bloques de energía que también tenemos diseñados esos bloques para maximizar esa venta. Entonces, hay material dentro para poder sugerir, no solamente criticar, sugerir soluciones. Bueno, pequeño cambio entonces. Paraguay le reemplaza a quien no tiene ganas de comercializar. Siguiente, por favor. Paraguay compra su necesidad en el mercado interno, consume. ¿Y qué hace con el no consumido? Paga por este monto y también compra su disponibilidad, adquiere, confirma el contrato de compra-venta, ya forma parte de su propiedad ahora. Siguiente, y paga por él. ANDE no tiene esta capacidad financiera y tiene ganas, si quiere. Pero sí, en Paraguay puede. En Paraguay hay mucho capital para hacer este negocio. Sí, es un buen negocio. Solamente por esa barrera ideológica. Si no lo pueden ANDE, no lo puede nadie. El perro del hortelano. Si es ANDE, puede ser. Si no hay ANDE, no hay negocio. Pero en Paraguay, como en cualquier parte del mundo, ocurre este negocio. Porque el negocio eléctrico es muy dinámico, muy profesional. Entonces pagamos por esto. ¿A quién? Al propietario, a ITQ. ¿Qué ocurre ahora para dar cumplimiento al tratado? ¿Qué dice acá el tratado también por el cual dicen que esto no puede hacerse? ¿Entienden? A partir de acá, ¿entienden? Le vendemos al Brasil. ¿Por qué? Porque el Brasil tiene derecho de adquirir lo no consumido. Entonces lo no consumido, ahí está, se le vende al Brasil. Luego, Brasil, ¿a quién le paga? Al propietario. Siempre se le paga al propietario. Ahí Paraguay recibe el dinero que corresponde de la parte no consumida paraguaya. Recién ahí, ¿por qué? Porque ahí tomó posesión o tomó propiedad de lo que le corresponde. ¿Entienden? Fíjense en el famoso artículo que medio mundo les va a mostrar. No, fíjense, acá está, en la prohibición. Acá dice, la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico, a que se refiere el artículo 1, será dividido en partes iguales entre los dos países. Perfecto. Siendo reconocido cada uno de ellos el derecho de adquisición, derecho de adquisición y derecho de compra,
en la forma establecida en el artículo 14 de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo. Entonces acá el tratado le da el derecho de adquisición al Brasil o al Paraguay de la energía no consumida por el otro. Y si Paraguay le dice, acá te doy derecho a que me adquieras, acá, derecho a adquisición. Entonces acá no menciona que debe adquirir necesariamente que como ustedes están viendo acá. Para nada. Solamente que en Brasil tiene que recibir el derecho, tiene que tener el derecho a adquirir. El Brasil puede decir no. Entonces tenemos un tercer país. Le damos el derecho a adquisición a Brasil y toda la normativa del tratado se cumple al pie de la letra. Fíjense lo siguiente. Yo veo que los mejores defensores de Brasil están en Paraguay. Vamos a hacer una pequeña pausa acá porque es crítico. Fíjense que normalmente los representantes de esta barrera ideológica son los que sostienen de que el derecho del Brasil tiene supremacía sobre el derecho de Paraguay. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sostienen, paraguayos, de que Brasil, el derecho de Brasil tiene más méritos en relación al de Paraguay para poder comprar directamente de Itaipú. Y el tratado no dice eso. El tratado da directamente igualdad de derechos, como les mencioné. Si Brasil puede comprar 50%, ese artículo que les mostré, el 3, le da el mismo derecho al Paraguay. Entonces los defensores brasileños, paraguayos, defensores de intereses brasileños, sostienen de que el Brasil es el que tiene que comprar directamente de Itaipú, no de Paraguay. Ahora bien, fíjense lo siguiente, vamos a hacer un análisis a ver si eso es cierto o no, esa posición. Entonces, el derecho de compra brasileño es antes o después de la contratación paraguaya. Porque quedó claro de que si Paraguay contrata toda su potencia, los no consumidos puede vender. No hay obligación de venderlo. O de cederlo, perdón. No hay obligación de cederlo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si el derecho brasileño tiene supremacía sobre el derecho paraguayo? Es decir, Brasil dice, no, Paraguay solamente va a consumir una cajita, el resto yo tengo que comprar. Eso dice el tratado, posición brasileña. ¿Y qué es lo que va a pasar? Igualdad de derechos y obligaciones se va al mazo. ¿Por qué? Porque Paraguay, de antemano, Brasil interpreta que Paraguay no puede comprar su 50%. Se va al mazo con un artículo de entrada. Y fíjense lo siguiente, háganse la pregunta. Brasil dice, por los defensores de la tesis brasileña, dice, no, Paraguay solamente consume, a ver, 15.000 unidades de energía, podemos comprar 45.000. Pero, ¿y cuál es el organismo dentro del tipo que va a juzgar que es 15.000 nomás? No, pero acá está tu consumo. No, a ver, ¿dónde dice que yo no puedo comprar 45 y hacer con él lo que se me canta? Dice yo, me voy y enchupo en algún lugar y se evapora. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Dónde dice el tratado? Y ahí vienen las interpretaciones geopolíticas. No, pero Brasil no te va a permitir. No, pero no, el tratado, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está la institución dentro del tratado que dice que este organismo va a juzgar cuánto es el consumo paraguayo y hasta dónde Paraguay puede contratar? No hay eso. No existe. Y esa es la tesis de paraguayos en favor de los brasileños. En Brasil nunca escuché alguna negativa. Lo más fantástico de todo esto. Fíjense que se rompe también si admitimos que eso es realidad. Es decir, que Paraguay no puede comprar su 50%.
Igualdad societaria, 50% dice el tratado. Paraguay será un socio minoritario, porque según esta tesis, Paraguay tiene que comprar solamente su consumo. Y siendo que el único bien que produce esta empresa es electricidad, pues no produce excedente monetario. No hay nada que repartirse. Lo único que hay para repartirse es electricidad. Entonces no vamos a tener derecho a nuestra igualdad societaria, en donde ANDE integró 50 millones de dólares, Electrobras integró 50 millones de dólares. Se supone que eso te da derecho al 50% de los excedentes monetarios, que son cero, están declarados cero, no hay beneficio. Entonces, ¿cuál es el otro beneficio? La electricidad. Y te dice, no. Primero el derecho de Brasil. Vos solamente vas a contratar lo que vas a consumir, no dice eso tratado. Es más, está en contra del tratado. Y otro punto, cesión de derechos. Fíjense que la existencia de la cesión, que hay un grupo de paraguayos que quiere eliminar. La cesión es una herramienta. Si vos contrataste esto y no te da el cuerpo para pagar esto, vos podés ceder y pagar solamente lo que consumís, que es lo que hacemos. Siguiente. En cambio, si el derecho paraguayo es igual al derecho brasileño, se cumplen todas las condiciones del tratado. Se cumple maravillosamente bien. Si nosotros compramos nuestro 50%, Electrobras compra su 50%, Brasil le dice, che, ¿cuánto de tu energía que nos vas a consumir? Y esta es mi energía de nuevo. ¿Me vas a vender? Sí, te voy a vender. ¿A cuánto? Y ya está. Se cumple ahí el tratado. Como un negocio rutinario, es como comprar zapatillas. Por el tema del nacionalismo, por el tema de triple alianza, todo ese discurso, esto se introdujo en un negocio tan simple que por esa nube de nacionalismo, de evitar que se haga por la vía normal de la comercialización del paraguayo comprando energía de Paraguay, es por eso que no podemos llegar a tener mejores beneficios, sencillamente por esa barrera ideológica. ¿Siguiente? Entonces, en definitiva, se puede comprar 50% de energía y venderla al Brasil. Lo que quiero aclarar nomás. En verdad, la ANDE recibe utilidades de capital de Itaipú, que todos salieron 500 millones de dólares. Presionando a Brasil, Electrobras como la ANDE también recibe una compensación que se llama resarcimiento de carga de administración y supervisión, que recibe otros 500 millones de dólares, ambos por igual. O sea, sí recibe plata también aparte de... No es 500, recibe por resarcimiento y utilidad de capital 40 millones de dólares. No, en total, recibe 500 desde que... Desde que Itaipú hasta ahora recibió 500. Perfecto. Y por la administración y supervisión recibió otros 500. 460 para el 481. No, perfecto. Yo tengo un análisis hecho de cuánto recibió en total, porque muchos se quejan. Ese es el famoso, la ley con el cual tienen que cooperar la ANDE, Petropar, la entidad descentralizada. Es un aporte intergubernamental que se llama. Porque el funcionario de ANDE, el grupo, digamos, intervencionista, sostiene que se le está expoliando a la ANDE. Fíjense lo siguiente: la ANDE entra en un dinero plata dulce. ¿Y por qué? Porque entró directamente el gobierno paraguayo, es el que crea la entidad. Y alguien que crea algo es el propietario, ¿no? Y le coloca como un brazo ejecutor a ANDE, que como vimos, el caso argentino le puede reemplazar por otra entidad que haga esa parte ejecutiva. Y del cielo recibe estos 40 millones de dólares anuales entre resarcimiento y remuneración del capital. Y también ese capital lo pone el Banco de Brasil con aval del gobierno paraguayo. Es decir, todo le regala, es como el hijo, que directamente entró y empezó a recibir dinero. Y del dinero, del cuero sale la correa, del dinero que recibe de resarcimiento y capital, sale el pago de 50 millones de dólares.
esta capitalización del Banco do Brasil, que si sumamos ese dinero, capital de remuneración del capital, resarcimiento, estaba hasta el 2015, que dice mi análisis, alrededor de 700 millones de dólares en total, estos dos productos. ¿Y cuánto le sacó el gobierno paraguayo en materia de importe, en materia de aporte? Es 40 menos 20, 23 normalmente, año a año. Antes recibe 40 y el gobierno paraguayo le quita 20. Imagínense, este dinero no es ningún esfuerzo, no es ninguna venta de servicio de nada, es un dinero del cielo que recibe la ANDE y se le quita la mitad. Yo pienso que debería quitarse todo, prácticamente todo, claro, porque una distribuidora debe sobrevivir con sus tarifas, como todo el mundo, cualquier comerciante saca sus beneficios, sobrevive de acuerdo a su tarifa. Como todo está desvirtuado, entonces entramos en ese punto. Bueno, entonces este es una fundamentación desde el punto de vista liberal, que si seguimos un enfoque, justamente un enfoque liberal, el tema que incluye CNK no debieran haber existido como temas actuales, como no lo es en Brasil, en Argentina, no lo es, para nada. Este tema ya lo hubiéramos tenido resuelto en el año 2000 prácticamente, si hubiéramos entrado en esa oleada de reformas eléctricas que se dieron en la época de los 90. Pero Paraguay hasta hoy no ingresa como único país de la región que no ingresamos en esa oleada liberalizadora. Bueno, entonces, si hay alguna consulta por ahí, es momento de... Excelente apoyo. Felicidades, Javier. Realmente esto se presta para volver a hacer varias veces. Mucha información, mucha literatura, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque el enfoque que vos diste, que es a mi modo de ver, por supuesto, el correcto, está basado en la escuela de Logan Economics, Ronald Coase, derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad ya fueron establecidos. Ronald Coase ganó el premio Nobel, pero de tanto estudio que él hizo y que vos citaste ahí, ¿verdad? Y le dieron la razón mucho tiempo después. Pero Paraguay no entró a esa cuestión porque hay un velo de ignorancia. Agregaría eso que decía justamente decía eso Robert Nozick, ¿verdad? En ese debate muy interesante en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Que da actual también, ¿verdad? El famoso velo de ignorancia. Una pregunta así concreta, ¿verdad? En realidad son varias. Una, ¿por qué la ANDE? O sea, yo tengo intuición de por qué, pero me gustaría como una explicación técnica, ¿verdad? ¿Por qué la ANDE no puede realizar ese negocio del cual vos mostraste ahí que dijiste por su capacidad financiera, dijiste, ¿verdad? Una. La otra pregunta es, ¿qué rentabilidad tiene este negocio en cuanto se refiere a la venta de los paquetes? O sea, si hay un cálculo, si se sabe, por supuesto está supeditado al mercado, ¿verdad? Y tres, ¿verdad? En tu opinión, este es un tema al final ideológico. Totalmente. Y me gustaría que sobre los tres puedas hacer una breve explicación, por supuesto que se puede. No, simple. ¿Por qué no lo hace Andes? Primero por lo que dije. Andes, a ver, este es famoso cuando analizamos como si fuera una entidad que tiene vida la Andes. No, los funcionarios de Andes. Y nuevamente entre los funcionarios de Andes estamos hablando de la línea gerencial de Andes. O sea, de 4.500 empleados, línea gerencial ya reducimos a 10-12. Y nuevamente entre estos 10-12, estamos hablando de 3-4. Funcionarios entre países que pagan el 50% del servicio, claro, de la tarifa. Exacto. Ese es un tema absolutamente inconstitucional, ¿verdad? Sí. Pero fíjense lo siguiente, ¿por qué la ANDE no tiene interés? ¿O por qué no realiza trabajos de comercialización? Esta línea gerencial
va o iba a perder dinero si hacía la subasta desde los años 2000, 1990 que empezó esta oleada. ¿Por qué? Les mencioné el tema de Acaraí, la empresita más pequeña. Esta empresita colocaba energía en los años 2000, tengo los números, al Brasil, a Copel, al Foz do Iguazú. El contrato indicaba que tendría que vender entre una franja de 17 a 23 dólares la unidad de energía. Revisando esos números, uno se da cuenta que vendían a 10, 12. Hay un desfasaje entre la realidad del contrato y la realidad comercial. Entonces, este esquema que tenían los funcionarios, la alta gerencia de ANDE, no le convenía una subasta de Itaipú. ¿Por qué? Y le iban a preguntar, che, ya que estamos subastando la energía de Itaipú, ¿qué hacemos con Acaraí? Imagínense todo ese negocio de los altos funcionarios de la ANDE, que era vender. El contrato decía a este precio, ellos vendían a este precio. Esa diferencia monetaria, yo me hago la pregunta, que leí este artículo, no sé si sale estos días, ¿dónde iba a parar? Y fíjense algo, los nuevos vendedores que tenemos ahora de la ANDE, que están ahora con una alta popularidad, eran gerentes financieros de la época, eran los cajeros, eran los encargados. Che, ¿a cuánto estamos vendiendo? Acá que dice el contrato a 17. ¿Por qué vendemos a 10? Esa pregunta no existía. O tampoco renunciaban o no se cortaban las venas como lo hacen ahora. En esa época era otra la actitud. Eran, digamos, tenían otra visión. Esa diferencia monetaria que ellos manejaban se iba a fondo, por supuesto, no verificado por ninguna entidad. ¿Por qué? Y porque no existe acá lo que estamos proponiendo. Que haya una institución en donde diga, señor, vamos a mostrar tu cuenta, mostrame por favor, ¿qué está haciendo con esto? Eso no existe en Paraguay. La energía que se está vendiendo a Acaraí, nadie verifica. Nadie verifica. Y ahora con el movimiento libertario yo pienso que podemos hacernos preguntas. De hecho nos vamos a hacer preguntas en los diarios. Señores, por favor, explíquenos qué pasa con esto. Capaz que haya dicho, no, diferencia cambiaria. Bueno, puede ser una explicación. Pero hasta que nos venga esa explicación, tenemos que suponer otra cosa. Un documento que pruebe todo eso. Claro que, miren señor, acá hubo algo. ¿Dónde vos encontraste que se vende a Brasil? Porque yo busqué también mucho Acaraí para dar como ejemplo. Solamente encontré que se le vende a la Argentina y de forma esporádica. Y cuando le pregunté al ingeniero Cáceres, le pregunté en persona, él me dijo que la energía de Acaraí no se puede vender, o sea, se puede, creo que produce 200 megawatts, pero se puede vender solamente hasta 40, porque el transformador aguanta hasta 40 nomás, transformar de 50 a 60. Y aguanta hasta 40 y que está, eso se vende. Y generalmente eso se vende a tope, pero él me dijo que era Argentina. No, cuando le dijo Brasil, pues se le vende a Brasil también. Yo hice un pedido a través del Congreso Nacional, un informe oficial pedí a la ANDE. Entonces, yo todos los contratos que tengo y que analicé son vía Congreso Nacional. No fue pregunta al interesado en que no te responda correctamente. Y porque él me decía de que comprar un transformador que pueda transformar esos 200 megawatts es más caro, porque viste que la energía, eso también se entiende mal, la energía que produce Itaipú, que para Paraguay es 50 Hz, fuera de la 50. Y eso esperando que transforma Itaipú a 60. No. Eso se llega hasta São Paulo y de São Paulo recién se transforma a 60 para distribuir ahí. No, ya sale, realmente se transforma ahí en Foz do Iguazú. Furla tiene una estación conversora. Para gente de Foz do Iguazú, pero viste que se dice hay dos turbinas que alimentan el polo industrial, hay dos turbinas que le cortan a Paraguay que alimenta el polo industrial de São Paulo. Esa energía viaja a 50 y creo que en corriente alterna y después recién se cambia ahí porque si no, en las líneas de transmisión se pierde más. No, o sea, la página de Itaipú dice dónde, ¿verdad? No. Ahí en Furla, ahí a 8 kilómetros, hay una estación conversora. Y ese llega así hasta. Convierte en DC, eleva a 700. Y corriente DC, corriente continua, y lo lleva ya a San Pablo y lo vuelve a transformar. Pero yendo a la pregunta de Víctor nuevamente,
¿por qué no estamos comercializando? Mi tesis es que no hemos comercializado porque había intereses muy fuertes, monetarios, que impedían que haya una estrategia diferente a nivel gerencial de AMLO. Ese grupo, que estaba muy cómodo, no tenía ningún incentivo para salir de ese esquema, que inclusive podrían ponerle cierto riesgo, en el sentido de que es un negocio dinámico la venta de electricidad, ¿no? Es un negocio del día a día. Por ahí, por un lado, los intereses que tenían de que no salten otros negocios. Por otro lado, el tema de que en Itaipú hay también varios reglones del tema del desembalse. Es decir, ese tema del desembalse, por ejemplo, si Paraguay compras un 50%, y bueno, ¿qué te va a importar si el desembalse ocurre ahora? Si la producción en potencia, el dinero que va a generar el desembalse va a ser 50% también paraguayo. Ahora no ocurre eso, ¿por qué? Y porque no compramos nuestro 50%. O sea, la pregunta... ¿Puedo explicamos el tema del desembalse? Eso se es refiere al tema del caudal, ¿verdad? El caudal es un tanque, digamos, un reservorio. Un reservorio de agua que se utiliza en los momentos donde el mercado tiene los precios más altos. El mercado de Brasil, que está regido por el famoso... Bueno, cuando se liquida, los precios de liquidación de diferencia. Cuando una hidroeléctrica que firmó un contrato por tanta cantidad que tenía que abastecer y al final no le da el juego y tiene que comprar del mercado de liquidación de diferencia, y ahí tiene que pagar una suma considerable considerando ese día, esa situación, esa sequía. Es un mercado que tiene, en Brasil pues se hace la oferta y demanda de verdad. Ese mercado que se refiere el señor es donde las otras empresas venden sus excedentes, en verdad. Entonces vos tenés un contrato con un vendedor que tenía que venderle 100, pero produciste 110, ese 10 vos vendés, pero le vendés justamente al que no llegó su cuota. Porque si vos no llegás a tu cuota ya, te cierran. Eso es a esta empresa Alero que tanto acá se le llora. Justamente esa fue la multa de cientos de millones de dólares que incurrió en Brasil porque nunca llegaba a sus cuotas en sus empresas. Imagínense si a la ANDE se le multara por no llegar a su cuota o de distribución o... Yo leí la parte contable de Brasil o los TikTok que es su mercado eléctrico y yo creo que la ANDE no cumple. O sea, a mí me da miedo nomás porque nosotros le vendemos como precios potes, ¿verdad? Nosotros no tenemos un contrato con la ANDE, nosotros le garantizamos a Electrobras, vamos a dar, no sé, eso es lo que se quiso saber y pasó un desastre, donde vos le garantizas por 5 años, yo te voy a vender 300 megas. Paraguay no tiene eso, Paraguay siempre es de lo que se le antoja. Es más, para ANDE mismo viola su contrato. ANDE le dice, todos los años, ANDE le dice a Itaipú, yo voy a consumir 100. Pero justo, hubo verano, agarró la demanda y le llama urgente. Brasil, por favor, dame nada 10 otra vez de lo que te vendí. Porque yo necesito para mi mercado y Brasil dice, bueno, está bien, y no vuelve a vender. Y eso es lo que le molesta también al Electrobras. Y hay gente que acá no... Delio, una aclaración, no es venta, es cesión. O sea, eso es importante aclarar, porque la gente confunde cesión y venta. No hay venta. El Paraguay no toma propiedad. De hecho, no sé. Yo me refiero a la potencia que ANDE contrata. Dice, yo contrato siempre, al final termino usando 110 en verano, por ejemplo. Sí, y eso le hace todo un desequilibrio en el mercado brasilero, que a ellos les cuesta plata. O sea, si ellos no tienen dónde conseguir esa energía, es volver a prender una turbina o prender energía térmica. Y prender ese aparato sale mucha plata. Y ahí es donde se dispara. Te voy a responder en ese punto, es interesante ya la parte detallada, pero para conocimiento nada más de la mesa. Entiendo la respuesta. Finalmente, no hay interés, se arruinaron negocios. ANDE no puede someterse a un esquema en donde comprar la energía le va a costar 1.600 millones de dólares anuales. Hay que producir 3.200 entre los dos. Electrobras y ANDE debería encargarse de la mitad, 1.600 millones. ¿Cuánto cuesta preguntar? 1.600 millones. 1.600 millones. Hoy tiene problema para conseguir un crédito. O sea, es absolutamente obsoleto. ANDE está negado para ese tipo de negocio, directamente. Entonces, el problema que ahora justamente resalta es, pero en el 2023 vamos a poder comprar. ¿Por qué? Porque la deuda cae. Entonces, ¿no es un problema del tratado o es un problema mi amigo? Cuando te decía eso, ANDE va a poder comprar ahora,
Entonces, ¿por qué decía que el problema era el tratado? Era el tema del que podía, del que no podía comprar nada más. No le daban nomás el cuero. Pero sin embargo, tu discurso era el tratado, sigue siendo el tratado. Dos cuestiones ahí. La rentabilidad, ¿cuánto sería más o menos? Porque Mira, es rápido. A ver, alguien que mete dinero, los bonos que paga el Estado paraguayo, 6%. Y el costo del dinero es 6%. Entonces tenés que partir del 6% para arriba. Perfecto. Una rentabilidad normal de una empresa distribuidora y está entre los 10 y 12%. Sí, no es mucho, pero es un negocio asegurado. Claro. Permanente. Para una empresa comercializadora que ya se maneja en un ambiente, lo que te digo, un ambiente regulado, un ambiente de libre competencia como el ambiente de comercialización, y ya es más justo. Sobre esto podemos seguir hablando. Ahora, una pregunta, ¿qué nosotros deberíamos, o sea, ya estamos en el 2023, viene el tema de la renegociación, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente se va a renegociar? ¿Y qué debería hacer el Paraguay? La palabra renegociar no está, es Revisión. revisar. ¿Revisar qué? El anexo C. ¿Y qué es nuevamente el anexo C? Y el tema de la tarifa. Y nuevamente, ¿qué es lo que vamos a revisar en esa parte? Y es, bueno, ¿cuánto queda finalmente el monto de la tarifa? ¿A cuánto va a ser? Ya que se elimina el componente más alto del 60%. Entonces, es una revisión de cuánto va a ser el monto de la tarifa. Pero ahí se pueden meter más temas, ¿ok? Eso sabemos. Pero vamos a apuntar de esta forma. ¿Qué es lo que convendría para el Paraguay? Ahora, el Paraguay se maneja con estos instrumentos que Pedro Ferreira maneja como si fuera la gran defensa, pero es una estrategia basada en un castillo de naipes, en un castillo de arena. Se puede desmoronar. Pero es una ridiculez basar la estrategia de un país sobre estos instrumentos, que es lo que siempre utiliza, ¿verdad? Que es la K270, que es un organismo de Itaipú de cuarta línea que estableció, y también el famoso, la nota del Consejo de Administración de Itaipú, que es la 020 del 2002, que dice esta resolución de un organismo administrativo de una hidroeléctrica que de ninguna forma puede modificar el tratado. Dice: creamos el producto potencia excedente. Ahí se creó la potencia excedente, en el 2002. Esta potencia excedente, tengan en cuenta lo siguiente: ande desde los 1990 hasta el 2002, hasta esa resolución estaba en pérdidas permanentes, línea roja, estaba casi en quiebra, estaba año a año perdía plata. ¿Cómo no perdía tanta plata? A través de, había una energía que era gratis, que venía de Itaipú. ¿Y por qué perdía? ¿Por qué estaba en saldo rojo? Ahí está la política del gobierno. Acordate de la época del 90, 95, crisis del banco, que se fue al mazo del Banco Unión, toda esa Sí, la crisis bancaria. La crisis bancaria de 1990, estamos hablando de inclusive la crisis mundial, el efecto tequila, estamos hablando de toda esa la devaluación, etc. Exacto. Todo el mundo, todos los países aprovecharon para hacer reforma eléctrica con esas crisis. O sea, la pérdida del saldo rojo durante todo ese tiempo se debió a eso. No, insuficiencia tarifaria, no le daba la tarifa. O sea, la tarifa tendría que haber sido más alta. Por un lado, y no perder tanto dinero en forma de pérdidas eléctricas, negocios, es decir, una gestión empresarial que debía... ¿Y cómo se subsidió esa tarifa más baja? Se subsidió, ¿verdad? Se subsidió directamente con el Ministerio de Hacienda poniendo plata, porque perdía ambos plata. Su balance, fíjate en la época de 1990, 90, 97, 98, pérdida, negativo. ¿A cuánto está la energía hoy? 500 guaraníes. 420 guaraníes a nivel comercial residencial. En promedio estamos hablando de 180, digamos, el promedio general de la tarifa. Es una tarifa aún insuficiente inclusive. Entonces, para la revisión, lo que se haría es el tema de la tarifa. La tarifa se va a ver, sí.
Y este tema del mercado eléctrico en realidad es una cuestión interna de Paraguay. Claro, O totalmente. sea, acá el Brasil, o sea, nosotros no le podemos estar culpando de nada a Brasil por nuestra propia desidia e inutilidad. Fíjense, O sea, los paraguayos somos unos inútiles. lo que dice Víctor, esa es mi tesis, justamente. Si vos abrís el mercado acá en Paraguay, como lo hace todo el mundo, creás comercializadores, creás gente que coge el dinero y te cubre, abrís el mercado, subastás la energía y te ya se metan al mismo tiempo, no va a haber ningún motivo para renegociar ya nada. ¿Qué vamos a renegociar con los brasileños, con los argentinos? Se terminaron los temas. El señor quiere una pregunta. Siempre quiere tener una consulta. Dice que siempre el tema de la energía se presenta como un monopolio natural, de que siempre tiene que estar manejado por el Estado, hay altos costos, supuestamente por eso las empresas privadas no pueden invertir. Vos hoy presentaste más o menos de que sí se puede hacer desde una manera privada, de que puede haber varias comercializadoras. Ahora te pregunto, ¿vos crees que si seguimos avanzando en este camino, de que la ANDE, digamos, dé un paso al costado y que se pueda ser mediante una empresa privada, así como dijiste, ¿vos crees que las inversiones van a llegar? ¿Y qué impacto eso tendría en las tarifas? Primer tema, monopolio natural, es un tema académico súper interesante. A ver, la línea clásica liberal dio el fundamento para hablar del tema de monopolio natural. Pero fíjate lo siguiente, a ver, yo tengo mi presentación en la parte justamente académica, pero ya no nos va a dar tiempo para esa parte, pero vamos a hacer en otro momento. Por eso, en tu área te viene muy bien. Por ejemplo, Vernon Smith, ganador del premio Nobel. Él era un ingeniero eléctrico que estudió un poquito estudió bien la parte de economía y ganó el premio Nobel de Economía. Se le considera justamente uno de los padres de la parte de economía experimental. ¿Y qué hizo él? Varios experimentos con alumnos de la facultad, en donde demostró que hizo, por supuesto, él después hizo inclusive asesoramiento a gobierno de Australia. Hizo un experimento en donde una serie de experimentos con sus alumnos de clase dividió y les dio características. Bueno, ustedes van a ser compradores, ustedes vendedores, ustedes van a colocar a tal precio, instructivos, reglas de juego, ¿verdad? Ustedes van a hacer sus ofertas entre este y este monto. Ustedes van a comprar entre este y este monto. Bueno, esa serie de instrucciones les dio a cada uno como agentes compradores, vendedores, colocadores, consumidores, etc. Organizó un mercado entre sus alumnos. Y él se dio cuenta, por ejemplo, tenía 10 compradores, 10 vendedores. El mercado perfecto es infinito, o muchos. Él tenía 10 nomás. Después probó con 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Con 3 compradores, 3 vendedores, ya convergía a un punto de equilibrio. ¿Entendés? O sea, vos realmente no necesitas, como dice la economía liberal clásica, de que necesitas infinidad de compradores y vendedores, donde unos son tomadores y los otros, bueno, todos ya son tomadores de precios. No, los precios ya convergen con pocos concurrentes. Toda vez que no haya cocaína, toda vez que no haya caviar, toda vez que no haya el Ministerio de Obras Públicas, pasaje y vos acá, vamos a pasar incluirlas. Ahí se distorsiona todo. No, la intervención estatal siempre te va a corromper. Siempre hay altos de corrupción y le vas a ver NOPC. Alto de corrupción, Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque esos son los organizadores de la mafia. ¿Verdad? En tanto que se hace de forma académica, donde controlas que no haya ese tipo de intervenciones, vos podés ver que el punto de equilibrio converge rápidamente con pocos oferentes. Es decir, una subasta, y no te digo que le desplazamos a la ANDE del negocio. Lo que hacemos es desplazarle de su papel de monopolista en Itaipú. El ANDE va a seguir siendo distribuidor, que haga lo que haga con la calidad de siempre, con la poca calidad de siempre,
pero en su papel de comercializador en las binacionales lo reemplazamos por otra entidad especializada, abocada a un solo objetivo. Lo que dijo Ronald Coase, vamos a hacer subastas, y esas subastas con 3, 4, 8 compradores, vendedores, ya van a converger al punto de equilibrio, que ese es el punto en donde las comercializadoras que mejor valoran el producto van a ser los ganadores. Y ahí se produce lo que vos ya conoces, la eficiencia asignativa. La eficiencia asignativa, de acuerdo a Pareto eficiente, ocurre cuando ningún miembro puede obtener un beneficio sin perjudicar al resto. Pareto eficiente. Ese punto, ¿cuál es? Ocurre en una subasta. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, que tampoco es de nuestro gusto, pero digamos, interpretando lo que dice, creo que es el primer teorema de Lineker, ¿eh? Bueno, entonces ese punto vos lo lográs desplazando al que no tiene interés, al que no valora el producto. Ande es un agente que no valora el producto. Vos le desplazás al que no valora y colocas a uno que bien va a valorar. ¿Por qué? Porque vos diseñás la estructura de incentivos. La estructura de incentivos va a estar direccionado para que, abriendo el mercado, hayan muchos oferentes por esa energía. Estos van a ser realmente los que valoran ese producto. Entonces, esa necesidad de capital que hablamos con Víctor, de 1.600 millones, es nada para estos grupos paraguayos, brasileños, argentinos, que van a sobrar, porque es un negocio realmente rentable y seguro. Entonces vas a conseguir eso, le desplazás a la ANDE de ese punto, pero sigue haciendo su negocio de siempre. Es comercializador, distribuidor, es un comercializador más. Va a estar ANDE, Clixa, los menonitas, Grupo AGM, Cayasa, Cooperativa de los Menonitas, Colonias Unidas, todos esos tienen bloques, necesidades de bloques de energía anuales que ya lo pueden comprar directamente sin depender de la ANDE. Otro grupo de asociaciones de consumidores, de cooperativa de los Menonitas, ahí del sur, todos esos grupos pueden asistir y decir, bueno, yo doy tanto. El que mejor valora se hace con ese bloque de energía, no solamente la ANDE. ¿Entendés? Se abre el mercado y vos cerrás todas tus estructuras académicas que están cumplidas. Pareto eficiente, inclusive el equilibrio de Nash vas a tener ahí. En este caso va a ser juegos no cooperativos, se cumple Nash. O sea, el concepto de lo que está diciendo, antes de hablar el tema del monopolio natural, pues aparecía en el libro de Samuelson, sí, o sea, que era el libro obligatorio, ¿verdad? Siempre se nos presenta así, o sea, no te quiero mostrar, pero está en desuso el monopolio natural. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestras universidades se sigue enseñando eso. Préndeme la computadora un ratito, te voy a mostrar acá. Vamos a destruir su estructura mental. No, yo creo que él sabe, pero lo interesante es mostrar, ¿verdad? Pero hay que ser sincero, pero yo me pongo en el lugar, o sea, todos nosotros cuando leímos el libro de Samuelson veíamos eso. Samuelson, premio Nobel de Economía, llegó a decir que la economía socialista de la URSS iba a triunfar. Premio Nobel de Economía, porque ustedes se imaginan. O sea, por eso que el principio de autoridad es una falacia que hay que siempre, ¿verdad? Pero a Ronald Coase también le sorprendió la caída de la Unión Soviética. También Ronald Coase. Todos estos son de la escuela de Chicago. Ronald Coase. Ese es el problema de la escuela de Chicago. Porque ellos usan mucho las inferencias matemáticas. Claro, Milton Friedman. Por eso que la escuela sueca está mucho por arriba. O sea, obviamente yo no estoy de acuerdo tampoco con el concepto de monopolio natural, ¿verdad? Claro. Mira, monopolio natural, definición. Es aquella industria que tiene su aditividad de costos. ¿Ok? Así de simple.
sea, digo nomás que siempre se presenta así como si no hubiera otra alternativa, ¿verdad? Pero fíjate, vamos a Sí, analizar. como que vamos a no pudiera analizar. tener competencia. Exactamente. Sí, perfecto. Monopolio natural es una empresa que va a abastecer el mercado a precio inferior a lo que pueden hacer las demás empresas. Es decir, antes, en teoría, si maneja el volumen, la escala, le puede reemplazar a Clemson, le puede reemplazar a Menor o cualquier otro distribuidor. Por eso es monopolio natural. Pero la definición clásica es que tiene que haber subaditividad de los costos. ¿Lo quieres pasar a la siguiente? A ver, fíjense en este ejemplo que doy acá. Hay una empresa A que tiene un costo fijo de 10.000. Su costo unitario es 50, 50, 50. Todos tienen el mismo costo unitario de un producto determinado. Solamente varía en la escala de la producción. Acá están aquí sus costos. 10.000, la cantidad A, 1.000, la cantidad B, este es grande, 1.000. Clixa, 200. Lo menor, 50. Entonces posicionamos Ande, Clixa, lo menor. Todos tienen el mismo costo fijo. Y el costo variable el mismo. Entonces hacemos el costo unitario total, ¿verdad? Ande, porque tiene más volumen, su costo unitario, al dividir por un número más pequeño va a salir menor. Tiene 60. A Clixa tiene 100 más. Y el C tiene 250. ¿Por qué? Porque diluye en la cantidad. Fíjense la cantidad, diluye en mayor cantidad. Fíjense, antes tendría que tener menor costo unitario. Según la teoría, acá está, este es subaditividad de costos. El margen, 10%, 10%, 10%. El precio unitario de venta, 66, 110 y no 75. Antes tendría que tener mejor precio unitario de venta. Este es lo que dice la teoría. Fíjense lo siguiente, ¿puede adelantar por favor? Qué bueno está el Dr. Excelente ese gráfico. ¿Puede adelantar por favor? Fíjense la realidad. Telecomunicaciones. Vigo concretará la conexión de fibra óptica con una empresa de Brasil a través de su backbone. Ande instalará la red de fibra óptica para conectar sus estaciones de radio a través de su backbone. Alianza Empresarial Vertei y Saturninel para hacer todo su backbone. Anillo fibra óptica, todo su backbone. Todo esto manda al diablo el concepto de monopolio natural. ¿Por qué? Porque si hay una sola empresa, ¿por qué no hace una sola empresa el backbone nacional que va a tener menor costo unitario? Son tan estúpidos estos CEOs, estos ejecutivos, que cada uno hace su backbone por esos números que vimos anteriormente. De acuerdo a la teoría. ¿Por qué no le dejas uno más que haga? Claro, que va a tener un costo unitario menor. Pero fíjense la realidad. Fíjense la realidad. O sea, Copaco fue el primero a tener su red, su backbone completo del país. Inmediatamente Tigo le siguió. Después le siguió Claro. Después le siguió, bueno, ya de toda la lista. Algo nos cierra. Nos cierra la teoría del monopolio natural. En tu país nos cierra. Fíjate lo siguiente, la gente de Clixa me menciona. El vecino A, acá hay una casa familiar, tira de Ande y tira de Clixa. Una casa. O si no, el del frente tiene Clixa y el del otro tiene Ande. En la misma calle. Esto es una locura, de acuerdo a la teoría del monopolio natural. La subaditividad de costo funciona aparentemente, ¿verdad? Porque al dividir una gran cantidad entre un mismo número de costos fijos diluís. Pero en la realidad no hay cuello. Mirad la siguiente. Siguiente, por favor. Actualización de agua potable ahora. En toda la industria acontece, no solamente la parte eléctrica, te demostré el telecom. Electricidad es la misma cosa. Ahora vamos al agua. Este es un informe famoso, Banco Mundial. Banco Mundial lleno de burócratas. Superposición de áreas de concesión y de permisos. Esto es una locura para los burócratas.
Esto es un atentado. Esto es directamente pisar la Biblia. Debe aclararse cómo y cuándo el EPOPC, a través de la USAPAS, debe interactuar con la participación de ERSAN, el regulador, y de otras instituciones como el SENASA, la ESAP, los representantes de juntas de saneamiento y de prestadoras privadas para la identificación de soluciones. Tenemos un problema que tiene que tener una solución a los problemas institucionales derivados de la superposición territorial de los prestadores de servicios y pensiones. Para lo que un austríaco es algo natural, competencia, Algo bueno. algo bueno, para el estatista es un problema. No, esto es una herejía. Esto es una energía. Fíjense cómo viene el tema. ¿Por qué? Y ahí le tenemos a Samuelson. ¿Quién fue el otro creador del tema monopolio natural? Pero si le lees a Samuelson, le tenés que también leerle a Thomas Di Lorenzo, Sí, sí. de Rumba. Gary Becker fue el que desmontó también. Claro, Monopolio natural. pero leerle eso para decir, bueno, En el 92, académico. 1992, Gary Becker. Pero leerle a tu país, no leerle con otra cosa, que cuando lees estas cosas. A mí me produce un poco de risa escucharle a Sarguy. ¿Te acuerdas? Sarguy era el expresidente de esa. No, acá hay que hacer un monopolio declarado. Él acaba de declarar el monopolio natural. Por tanto, solamente tiene que haber una prestadora. Por definición de monopolio natural. Su bolsillo se le pegó mucho monopolio. Por eso. No, pero es el retroceso 300 años atrás. Claro. El tema no es volver al pasado. Vos sabés que ese tema que vos hablas de los monopolios naturales en telecomunicaciones, en la radiofrecuencia, tenés más ejemplos para ver. Como acá, ¿verdad? Imagínate si todos hubiésemos dependido de Copaco para hablar por celular. Pero en Centroamérica, inclusive Cuba, vos tenés los ejemplos, donde en Cuba, por ejemplo, es uno el que hace el servicio de celular y todo lo demás, y tiene la peor penetración de celulares del mercado. Después tenés Guatemala. Acá, por ejemplo, en Paraguay, en verdad el Estado te da un permiso para usar la radiofrecuencia. Te subasta y usar 10 años, creo, por Anatel, ¿verdad? Acá te subastan 10 años, algo así, por usar la radiofrecuencia. Pero por ejemplo, en Guatemala, que es un país más pobre que Paraguay y todo lo demás, o similar, ellos directamente vendieron. Es tu propiedad privada, es esa frecuencia. Y a ellos les fue mejor que a todos sus vecinos que hicieron una mezcla. O algunos de sus vecinos alquilan la radiofrecuencia, otros de sus vecinos dicen: no, acá ustedes son todos pobrecitos, minusválidos, el Estado tiene que encargarse del tema de los celulares, porque como el famoso es muy caro y el Estado tiene plata, nosotros vamos a encargarnos. Y ellos tienen menor penetración en el área de celulares. Y ahí tenemos un ejemplo de que no es cierto eso cuando se habla de monopolio natural. Yo escribí en un ABC sobre el tema de propiedad privada de radiofrecuencias y había colocado como ejemplo el caso de Guatemala. Pero el caso de Guatemala era una replicación también del caso australiano y de Nueva Zelanda. O sea, ellos adoptaron ese esquema que en otras urbes, digamos, ya están tomando como si fuera, sí, ¿por qué no va a formar parte de la propiedad privada? En Estados Unidos, el subsuelo, todo lo que es área del subsuelo es propiedad privada, el petróleo es tuyo. Ese es otro gran tema también, el tema. Otro gran tema, y ese mismo concepto. En el Paraguay es del Estado. Del Estado. Exacto. Y así estamos. Y justamente lo que creemos que hacen, ¿cómo no va a ser el Estado? Pero ese simplemente es un razonamiento derivado de nuestra herencia española, donde le debes una fineza al rey por darte la concesión. Yo fui asesor de una empresa canadiense sobre diamantes. Yo sí, si esto era un país serio y los derechos de propiedad estaban asignados, por supuesto probablemente no iba a estar yo acá. Pero ¿qué pasó? Vinieron los canadienses y me dijeron: queremos saber su opinión porque queremos invertir. La inversión era multimillonaria en dólares. Trajeron todo, puestos de trabajo. Mira, era en bandeja al gobierno. Entonces, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Le hice 10 líneas. Y él dice: disculpen, señor, pueden irse.
la Constitución del Paraguay le impide, de una u otra, o le inhibe, porque en realidad tenés que hacer pasar por el MOPC y por el Congreso la posibilidad de hacer ese tipo de inversión. O sea, en pocas palabras, ese inversor, por supuesto que se vaya a otro lado. Claro. Para que veamos nomás cómo los marcos institucionales, del cual también estamos hablando, ¿verdad? Afectan a un país, ¿verdad? No empobrecen. Todo lo que pasa, las líneas aéreas también. Nosotros cobramos un impuesto altísimo porque un avión sobrevuele nuestro territorio y todos los aviones no vuelan encima de nosotros. Dicen, o sea, no es que cobramos alto, queremos cobrar lo mismo que Brasil, por ejemplo, por sobrevolar Paraguay. Pero viene una aerolínea y dice, espera un poco, si vos me cobras, no sé, $100 por sobrevolar tu país y Brasil me cobra $100, pero en Brasil yo me aterrizo, tengo bomberos de verdad, tengo ruta acá. Si vos lees nuestra cosa en nuestra aviación, ¿sabes cuál es nuestra ruta de emergencia en caso que haya una emergencia? Mariscal López, por ejemplo. Vos le veas a los zorros ahí diciendo, espera, va a caer acá un avión en forma de emergencia. En el Paraguay hay que cobrar los países lo mismo, cuando en Brasil sí tenés cada tanto vos ves rutas de emergencia. Inclusive cuando te vas manejando también ves en las rutas de esa parada que, como le llaman, para hacer freno de mano, ¿verdad? Ahí te reventas contra un montículo de arena en vez de reventarte contra, si te quedas sin freno, por ejemplo. Pero nosotros queremos cobrar los peajes igual que Brasil. No queremos tener infraestructura, queremos cobrar los peajes igual que Brasil. No queremos tener, ¿cómo se llama? No queremos tener ayuda para la gente, para sobrevolar nuestro país, pero queremos cobrar los mismos impuestos que ellos. O lo mismo que el petróleo. Nosotros copiamos la ley brasilera de royalties, de que era 25-30% que es el Estado, pero no comparamos ni el volumen que ellos tienen, uno, y el segundo, que como Paraguay, ¿verdad? Queremos poner las reglas de ellos sin ser de ellos. Bueno, Y nadie viene acá. vamos a hacer Esto forma parte de los conceptos de fallo del mercado. Sí. Monopolio natural, todo lo que hablamos de externalidades, que están las externalidades analizadas por Claro, todos. se me pide información, entonces. Claro, pero en este punto sería interesante a nivel de economía ver con tus compañeros, porque esta es una fundamentación de una sola visión. Si vos podés organizar un poquito, yo pienso que Sí. es fundamental una persona como... Ahora tengo una materia que es finanzas públicas. Se me genera lo que es, ¿verdad? Sí. Ahí hacemos exposiciones sobre temas y creo que esta semana o la anterior fueron uno de los temas, uno fue unidades y ahora esta semana fue bienes públicos. En bienes públicos saltó este tema, ¿verdad? De la energía. El profesor preguntó, ¿cuál es un ejemplo, por ejemplo, de un bien que tiene que ser proveído sí o sí por el Estado? Este es el mundo de electricidad. Le explicaste que no reúne las condiciones, ni es bien rival y es excluyente. No rival y tampoco no. Claro, ninguna de las dos condiciones de bien público no reúne. Entonces, No es un bien público. Si aceptamos la definición de Samuelson, partiendo de esa base, Sí. si aceptamos la definición de Samuelson, no entra en la propia definición de bien público. para que veamos la mentalidad del auditorio, ¿verdad? Primera respuesta a todos, electricidad. Claro. Sí, no, pues es cierto lo que él dice. Por eso es importante hacer algo ahí en tu facultad. Entonces puede hacer buenos debates fundamentados, ¿verdad? Fundamentados con teoría clásica y con otra visión. Yo creo que hace falta muchas más, o sea, muchas más escuelas que sean expuestas, porque nosotros estamos con el pensamiento neoclásico. El pensamiento neoclásico no explica nada, explica un estado de equilibrio que no se da en la realidad. Y no tiene en cuenta, por ejemplo, la temporalidad, no tiene en cuenta la incertidumbre y otras Referencia. Exactamente. Entonces, es muy difícil aprender economía si te enseñan no economía o antieconomía. Así mismo. Bueno, me gustaría que diga unas últimas palabras en relación al curso, pero ya te comprometemos en que tiene que haber una segunda parte. Una última pregunta. Sí. Vos presentaste ese proyecto de ley Presente. con el senador, con el diputado Orellana o algo así. ¿Con él? Sí. Pero dice que hace 15 años no pueden meter esa ley y que cuando se quiso la ANDE bajó la llave. Esa misma ley, ¿eh? No. Diferente, totalmente diferente. Yo tengo dos propuestas de ley para empezar. Una es de comercialización, netamente comercialización. Una ley, digamos, corta. Es exclusivamente con el fin que te digo, desplazarle a la ANDE al que no valora por otro que sí valora.
Y la ley más larga, que comprende también a esta, es una ley eléctrica. Pero ahí está nuestro problema. Yo no sé, yo ni hacia dónde apunta, no sé si es medio socialista o es pro libre mercado. Realmente me tiene un poco de curiosidad esa parte. La intuición te dice algo, ¿verdad? Bueno, Javier, sus últimas palabras. Bueno, yo más bien, más que comprometerme, o sea, estoy comprometido, Gracias, a comprometer al movimiento para sacar productos concretos. Yo pienso que tiene que tener un portafolio de productos en donde diga, sí quiero que hace el movimiento por la libertad. Acá tengo un portafolio de productos donde aterrizo mi filosofía de la libertad y le doy cuerpo, le doy un ladrillo, acá está, un ladrillo, puedes ver, oler, masticar. Esta es la expresión de mi movimiento. Ay, ¿cómo te puedo ayudar? Excelente. Muy bien, un aplauso, Gabriel.